Buenos días, buenas tardes, o en su caso, buenas noches. Me presento, mi nombre es Manuel Fuentes Mendoza. Soy estudiante de la licenciatura de Medicina Integral y Salud Comunitaria de la Universidad para el Bienestar Benito Juárez García. Actualmente cursando el tercer año Grupo B. Hoy les voy a hablar sobre la fisiología de la aviación, las grandes alturas y el espacio. Este tema es de la materia de fisiología de la respiración. Bueno, comenzando. A medida que el ser humano ha ascendido a alturas cada vez mayores en aviación, el montañismo y la exploración espacial, cada vez se ha hecho más importante comprender los efectos de la altura y de las bajas presiones de gases sobre el cuerpo humano. Así que aquí vamos a abordar estos problemas, las fuerzas de aceleración, la ingravidez y otros desafíos para la hemostasis corporal. Bueno, efectos de una presión de oxígeno baja sobre el organismo. En esta tabla podemos observar las presiones barométricas y del oxígeno aproximadas a diferentes alturas. Este, y muestra que al nivel del mar la presión barométrica es de 760 milímetros de mercurio, a 3048 metros es de solo 523 milímetros de mercurio y a 15240 metros es de 87 milímetros de mercurio. ¿Y qué nos quiere decir? Pues que esa disminución de la presión barométrica es la principal causa de todos los problemas de hipoxia en la fisiología de las grandes alturas, porque a medida que disminuye la presión barométrica, la presión parcial del oxígeno atmosférica PO2 disminuye de manera proporcional, permaneciendo en todo momento algo por debajo del 21% de la presión barométrica total. Como ya vimos, la PO2 al nivel del mar es de aproximadamente 159 milímetros de mercurio, pero a 15.240 metros es de solo 18 milímetros de mercurio. Continuando, PO2 alveolar a distintas alturas. El dióxido de carbono y el vapor de agua reduce el oxígeno alveolar. Incluso a alturas elevadas, el dióxido de carbono se excreta continuamente desde la sangre pulmonar hacia los alveolos. Además, el agua evapora el aire inspirado desde las superficies respiratorias. En el caso del dióxido de carbono, durante la exposición a alturas muy grandes, la presión parcial de CO2, PCO2, alveolar disminuye desde el valor que hay al nivel del mar, de 40 milímetros de mercurio, a valores menores. En, en las personas aclimatadas, que aumenta su ventilación aproximadamente 5 veces, la PCO2 disminuye hasta aproximadamente 7 milímetros de mercurio debido al aumento de la respiración. Este, las presiones, si el cuerpo no utiliza el oxígeno, un quinto de estos o de esos milímetros de mercurio serían oxígeno y 4/5 serían nitrógeno, es decir, la PO2 de los alveolos sería de 40 milímetros de mercurio. Sin embargo, parte de este oxígeno alveolar residual se está absorbiendo continuamente hacia la sangre, dejando una presión de oxígeno de aproximadamente 35 milímetros de mercurio en los alveolos. PO2 alveolar a diferentes alturas. Como se observa en la quinta columna, muestra los valores de PO2 aproximados en los alveolos a diferentes alturas, este, tanto como personas no aclimatadas como aclimatadas. Aquí observamos que al nivel del mar, la PO2 alveolar es de 104 milímetros de mercurio. A 6.100 metros de altura disminuye hasta aproximadamente 40 milímetros de mercurio y en las personas no aclimatadas, aunque solo a 53 milímetros de mercurio en la persona aclimatada. El motivo de la diferencia entre estos dos valores es que la ventilación alveolar aumenta mucho más que en la persona aclimatada, que es la persona no aclimatada. Continuando, efecto de la respiración de oxígeno sobre la presión parcial de oxígeno atmosférico, PO2 alveolar a diferentes alturas. Cuando una persona respira oxígeno puro en lugar de aire, la parte del espacio de los alveolos que previamente estaba ocupada por nitrógeno pasa a estar ocupada por el mismo, por oxígeno.
Este, Aquí podemos observar en la tabla cómo, bueno, la figura nos muestra la saturación de oxígeno en la hemoglobina de la sangre arterial a diferentes alturas. Cuando se respira oxígeno puro, obsérvese que la saturación permanece por encima del 90%, que el aviador asciende hasta aproximadamente 12.000 metros. Después disminuye rápidamente hasta alrededor del 50% a unos 4.300 metros. Efectos agudos de la hipoxia. Algunos efectos agudos más importantes de la hipoxia en las personas no aclimatadas que respiran aire y comienzan a una altura aproximada de 3.650 metros. Estos efectos son los más comunes, que es el mareo, laxitud, fatiga, tanto mental como muscular, a veces cefalea, de manera ocasional náuseas, y algunas veces euforia. Como ya sabemos, la euforia es el sentimiento de felicidad. Estos efectos progresan a una fase de calambres o convulsiones por encima de los 5.500 metros, y si la persona sigue avanzando a una altura de 7.000 metros, en una persona no aclimatada finalizan en el coma, seguido un poco después de la muerte. Uno de los efectos más importantes de la hipoxia es la disminución del rendimiento mental, que reduce el juicio, la memoria y la realización de movimientos motores definidos. Acá tenemos un ejemplo, que si un aviador no aclimatado permanece a 4.600 metros durante una hora, su rendimiento mental habitual disminuye hasta un 50%, y después de 18 horas, su nivel disminuye hasta aproximadamente 20% de lo normal. Aclimatación a una PO2 baja. Una persona que permanece a alturas elevadas durante días, semanas o incluso años se aclimata cada vez más a la PO2 baja, de modo que esta produce menos efectos adversos sobre el cuerpo. Después de la aclimatación, esta persona es posible que trabaje más sin los efectos de la hipoxia o ascienda a alturas todavía mayores. Los principales mecanismos por los cuales se produce la aclimatación es el gran aumento de la ventilación pulmonar, un aumento de número de eritrocitos, aumento de la capacidad de difusión pulmonar, un aumento de la vascularización de los tejidos y un aumento de la capacidad de las células tisulares de utilizar el oxígeno a pesar de una PO2 baja. Función de los quimiorreceptores arteriales. La exposición inmediata a una PO2 baja estimula a los quimiorreceptores arteriales, y esta estimulación aumenta la ventilación alveolar hasta un máximo aproximadamente de 1.65 veces con respecto a lo normal. ¿Qué quiero decir con eso? Pues que los pocos segundos se produce la compensación de la altura elevada, y por sí misma permite que la persona ascienda varios cientos de metros mucho más de lo que sería posible sin el aumento de la ventilación. Si la persona permanece a una altura muy elevada durante varios días, los quimiorreceptores aumentan aún más la ventilación, hasta aproximadamente 5 veces con respecto a lo normal. Aumento de los eritrocitos y de la concentración de hemoglobina durante la aclimatación. Como sabemos, la hipoxia es un estímulo importante para aumentar la producción de eritrocitos, y normalmente cuando una persona permanece expuesta a una PO2 baja, a un oxígeno bajo durante varias semanas seguidas, el hematrocito aumenta lentamente desde un valor normal de 40 a 45% a un promedio de aproximadamente 60%, con un aumento medio de la concentración de hemoglobina en sangre completa desde el valor normal de 15 gramos sobre decilitro a aproximadamente 20 gramos sobre decilitro. Además, el volumen sanguíneo también aumenta con frecuencia en un 20 a 30%, y este aumento multiplicado por la concentración de hemoglobina sanguínea ocasiona un aumento de hemoglobina corporal total del 50% o más.
Aumento de la capacidad de difusión después de la aclimatación. La capacidad de difusión normal para el oxígeno a través de la membrana pulmonar es de aproximadamente 21 milímetros sobre milímetros de mercurio por minuto. Esta capacidad puede aumentar hasta 3 veces en el ejercicio. Parte del aumento se debe al incremento de volumen de sangre capilar pulmonar, que expande los capilares y aumenta el área superficial a través de la cual el oxígeno puede difundir hacia la sangre. Una última parte se debe al aumento de la presión sanguínea arterial pulmonar, lo que impulsa la sangre hacia un número de capilares alveolares mayor que lo normal, especialmente en las partes superiores de los pulmones, que están más mal perfundidas en condiciones normales. Factores inducibles por hipoxia. Los factores inducibles por hipoxia HIF son factores de transcripción de unión a ADN que responden a una disminución de la disponibilidad de oxígeno y activan varios genes que codifican proteínas necesarias para un suministro adecuado de oxígeno a los tejidos y el metabolismo energético. Los GIF están presentes prácticamente en todas las especies que respiran oxígeno, desde gusanos primitivos hasta los seres humanos. Algunos de los genes controlados por IF, especialmente el IF1, son los genes asociados con el factor del crecimiento endotelial vascular que estimulan la angiogénesis, genes de la eritropoyetina que estimulan la producción de eritrocitos, genes de enzimas glucolíticas implicados en el metabolismo anaerobio, genes mitocondriales que intervienen en la utilización de energía y los genes que aumentan la disponibilidad de óxido nítrico causante de la vasodilatación pulmonar. Bueno, algo más de los IF es que en presencia de oxígeno adecuado, las subunidades de IF necesarias para activar diversos genes están reguladas a la base e inactivas por hidroxilasas de IF específicas. En el caso de hipoxia, las hidroxilasas de IF específica están inactivas, lo que permite la formación de un complejo de IF transcripcionalmente activo. Así que los IF actúan como un conmutador principal que hace posible que el organismo responda adecuadamente a la hipoxia. Aclimatación natural de las personas nativas que viven a grandes alturas. Muchas personas nativas, por ejemplo, de los Andes y del Himalaya, viven a alturas superiores de los 4.000 metros. Un ejemplo es que un grupo de los Andes peruanos viven a una altura de más de 5.300 metros y trabajan en una mina a una altura de 5.800 metros. Muchos de estos nativos han nacido a esas elevadas altitudes y viven allí por el resto de su vida. Los nativos superan incluso a las personas de tierras bajas, mejor aclimatadas en todos los aspectos de la aclimatación. Aun cuando las personas de las tierras bajas también pueden haber vivido a alturas elevadas durante 10 años o más, la aclimatación de los nativos comienza durante la lactancia, como lo mostramos aquí. Especialmente hay un gran aumento del tórax, mientras que el tamaño corporal está algo disminuido, lo que da un elevado cociente de capacidad ventilatoria respecto a la masa corporal. Los corazones de los nativos, que desde el nacimiento bombean cantidades adicionales de gasto cardíaco, son considerablemente mayores que los de las personas de tierras bajas. La liberación de oxígeno desde la sangre a los tejidos también está muy facilitada en estos nativos. Por ejemplo, aquí en la imagen muestra las curvas de disociación del oxígeno hemoglobina de nativos que viven a nivel del mar y de las personas que viven a 4.600 metros. Bueno, ¿y qué quiero decir aquí? Bueno, pues podemos observar que la PO2 arterial de los nativos en una altura elevada es de solo 40 milímetros de mercurio, pero debido a la mayor cantidad de hemoglobina, la cantidad de oxígeno en sangre arterial
es mayor que la de la sangre de los nativos de alturas menores. También se puede observar que la PO2 venosa de los nativos de alturas elevadas es solo 15 milímetros de mercurio, que la PO2 venosa de las personas de las tierras bajas. Mal de alturas agudo y edema pulmonar de las grandes alturas. Un pequeño porcentaje de las personas que ascienden rápidamente a alturas elevadas presentan una enfermedad aguda y puede morir si no se administra oxígeno o se lleva rápidamente a una altura baja. La enfermedad comienza desde algunas horas hasta aproximadamente 2 días después del ascenso. Con frecuencia se producen dos acontecimientos, que es el edema cerebral agudo. Se piensa que este edema se debe a la vasodilatación local de los vasos sanguíneos cerebrales producida por la hipoxia. La dilatación de las arteriolas aumenta el flujo sanguíneo hacia los capilares, aumentando de esta manera la presión capilar, que a su vez hace que produzca fuga de líquido hacia los tejidos cerebrales. Factores químicos como el factor de crecimiento del endotelio vascular y las citocinas proinflamatorias también pueden contribuir al edema al aumentar la permeabilidad de las células endoteliales. Edema pulmonar agudo. Aquí todavía se desconoce la causa del edema pulmonar agudo, aunque han propuesto la siguiente explicación. Bueno, se las leo. Dice: la hipoxia grave hace que las arteriolas pulmonares se la hipoxia grave hace que las arteriolas pulmonares se constriñan de manera intensa, aunque la constricción es mucho mayor en algunas partes de los pulmones que en otras, de modo que cada vez más flujo sanguíneo pulmonar se desvía hacia cada vez menos vasos pulmonares no constreñidos. La consecuencia que se ha propuesto es que la presión capilar de estas zonas de los pulmones se hace especialmente elevada y se produce edema local. Mal de las alturas crónicos. De manera ocasional, una persona que permanece demasiado tiempo a una altura elevada presenta el mal de las alturas crónico, en el que se producen los siguientes efectos. La masa de eritrocitos y el hematrocito se hace excepcionalmente elevado. La presión arterial pulmonar se eleva incluso de lo normal durante la aclimatación. Se produce una gran dilatación del lado derecho del corazón y comienza una disminución de la presión arterial periférica. Se produce insuficiencia cardíaca congestiva, con frecuencia se produce la muerte, salvo a que se traslada a la persona a una altura menor, como ya lo había mencionado. Las causas de esta secuencia de acontecimientos probablemente son 3, que es la masa de eritrocitos aumenta tanto que la viscosidad sanguínea se incrementa varias veces. Este aumento de la viscosidad tiende a reducir el flujo sanguíneo tisular, de modo que también comienza a disminuir la liberación de oxígeno. Se produce vasoconstricción de las arteriolas pulmonares debido a la hipoxia pulmonar. Esta vasoconstricción se debe al efecto constrictor vascular hipóxico, que normalmente actúa como para derivar el flujo sanguíneo de los alvéolos que tienen un oxígeno bajo hacia los que tienen un oxígeno alto. Sin embargo, como ahora todos los alvéolos tienen un oxígeno bajo, se produce constricción de todas las arteriolas, aumenta excesivamente la presión arterial pulmonar y produce insuficiencia del lado derecho del corazón. Tercero, el espasmo arteriolar alveolar deriva la mayor parte del flujo sanguíneo a través de los vasos pulmonares no alveolares, produciendo esta manera de flujo un sanguíneo de cortocircuito pulmonar excesivo en el que la sangre se oxigena poco, lo que complica más el problema. La mayoría de las personas con este trastorno se recuperan en un plazo de días o semanas cuando se les traslada a una altura menor. Efectos de la fuerza de aceleración sobre el organismo en la fisiología de la aviación y el espacio. Debido a las rápidas modificaciones de la velocidad y de la dirección del movimiento en los aviones y en las naves espaciales, diversos tipos de fuerzas de aceleración afectan al cuerpo durante el vuelo. Al comienzo del vuelo se produce aceleración lineal.
simple. Al final del vuelo, desaceleración y siempre que el vehículo gira, aceleración centrífuga. Aquí se puede ver fuerzas de aceleración centrífugas. Cuando un avión efectúa un giro, la fuerza de aceleración centrífuga viene determinada por la siguiente relación: F igual a mv al cuadrado sobre r, donde F es la fuerza de aceleración centrífuga, m es la masa del objeto, v es la velocidad del viaje y r es el radio de la curvatura del giro. A partir de esta fórmula, es evidente que a medida que aumenta la velocidad, la fuerza de aceleración centrífuga aumenta en proporción al cuadrado de la velocidad. También es evidente que la fuerza de aceleración es directamente proporcional a la brusquedad del giro, un radio menor. Medición de la fuerza de aceleración G. Cuando un aviador simplemente está sentado en su asiento, la fuerza con la que comprime el asiento se debe a la fuerza de la gravedad y es igual a su peso. Se dice que la intensidad de esta fuerza es más 1G, porque es igual a la fuerza de la gravedad. Si la fuerza con la que comprime el asiento se hace 5 veces en su peso normal durante la salida de un picado, la fuerza que actúa sobre el asiento es más 5G. Si el avión efectúa un rizo externo de modo que la persona quede colgada cabeza abajo, sujeta por el cinturón de seguridad, se aplica una G negativa a su cuerpo, y si la fuerza con la que el cinturón la sujeta hacia abajo es igual al peso de su cuerpo, la fuerza negativa es menos 1G. Efectos de la fuerza de aceleración centrífuga sobre el cuerpo G positiva. Efecto sobre el sistema circulatorio. El efecto más importante de la aceleración centrífuga se produce sobre el sistema circulatorio porque la sangre es móvil y las fuerzas centrífugas pueden desplazarla. Cuando un aviador está sometido a una G positiva, la sangre se desplaza hacia la parte más inferior del cuerpo. Así que la fuerza de aceleración centrífuga es más 5G y la persona está de pie inmóvil, y la presión de las venas de los pies aumenta mucho hasta igual a 450 milímetros de mercurio. Cuando está sentada, la presión se aproxima a 300 milímetros de mercurio. Además, a medida que aumenta la presión en los vasos de la parte inferior del cuerpo, este, perdón, estos vasos se dilatan pasivamente, de modo que una parte importante de la sangre de la parte superior de tu cuerpo se desplaza hacia los vasos inferiores. Como el corazón no puede bombear, salvo que la sangre vuelva a su interior, cuanto mayor sea la cantidad de sangre que se estanca de esta manera en la parte inferior del cuerpo, será la cantidad de sangre disponible en el gasto cardíaco. Aquí en la figura podemos ver que muestra las modificaciones de las presiones arteriales sistólica y diastólica, curvas superior e inferior. En la parte superior del cuerpo, cuando se aplica súbitamente una fuerza de aceleración de más 3,3 G a una persona sentada, se observa también que las dos presiones disminuyen por debajo de 22 milímetros de mercurio durante los primeros segundos después del comienzo de la aceleración, aunque después vuelven a una presión sistólica de aproximadamente 55 milímetros de mercurio y una presión diastólica de 20 milímetros de mercurio en otros 10 a 15 segundos. Esta recuperación secundaria está producida principalmente por la activación de los reflejos barorreceptores. Una aceleración mayor de 4 a 6G produce el apagón de la visión en un plazo de pocos segundos y la inconsciencia poco después. Si se mantiene elevado el grado de aceleración, la persona morirá. Otros efectos son los efectos sobre las vértebras. Las fuerzas de aceleración extremadamente elevadas, incluso durante una fracción de segundo, puede ocasionar que se fracturen las vértebras. El grado de aceleración positiva que puede tolerar una persona media en posición sentada antes de que se produzca una fractura vertebral es de aproximadamente 20G. La G negativa, los efectos
de una G negativa sobre el cuerpo son menos llamativos de manera aguda, pero posiblemente más lesivos de manera permanente que los efectos de una G positiva. Este, Habitualmente un aviador puede realizar riscos externos hasta fuerzas de aceleración negativas de -4 a -5 G sin que le produzca lesiones permanentes, aunque producen una intensa hiperemia transitoria de la cabeza, que de manera ocasional se puede producir trastornos psicóticos que duran de 15 a 20 minutos como consecuencia de edema cerebral. Es, Siguiendo, como los ojos no están protegidos por el cráneo, se produce una hiperemia intensa en ellos durante la G negativa intensa. En consecuencia, los ojos con frecuencia presentan ceguera transitoria de coloración roja, por lo que se ha hecho una protección del cuerpo contra las fuerzas de la aceleración centrífuga. Se han desarrollado técnicas y aparatos específicos para proteger a los aviadores contra el colapso circulatorio que se podría producir durante la G positiva. Primero, si una técnica es que si el aviador tensa los músculos del abdomen hasta un grado extremo y se inclina hacia delante para comprimir el abdomen, se puede evitar parte de la acumulación de sangre en los grandes vasos del abdomen, retrasando de esta manera el inicio del apagón. Además, pues se han desarrollado trajes especiales anti-G para impedir la acumulación de sangre en el abdomen inferior y en las piernas. El más sencillo aplica presión positiva a las piernas y el abdomen, inflando bolsas de compresión a medida que aumenta la fuerza G. Bueno, y acá hablando, pues también les podría decir que un piloto sumergido en un tanque o un traje de agua podría experimentar un efecto de un efecto pequeño de las fuerzas G sobre la circulación, porque las presiones que se desarrollan en el agua y que comprimen el exterior del cuerpo durante la aceleración centrífuga equilibrarían casi exactamente las fuerzas que actúan sobre el cuerpo. Sin embargo, la presencia de aire en los pulmones sigue permitiendo el desplazamiento del corazón, de los tejidos pulmonares y del diafragma a posiciones normales a pesar de la inmersión de agua. Disculpen. Por tanto, aunque se utilizara esta técnica, el límite de seguridad casi seguramente seguiría siendo menor a 10G. Efectos de las fuerzas de aceleración lineales sobre el organismo. Fuerza de aceleración durante los viajes espaciales. A diferencia de un aeroplano, una nave espacial no puede hacer giros rápidos. Por tanto, la aceleración centrífuga es poco importante, excepto cuando la nave espacial realiza giros anormales. Sin embargo, la aceleración del despegue y la desaceleración del aterrizaje pueden ser muy grandes. Las dos son tipos de aceleración lineal, una positiva y otra negativa. Como se muestra en la figura, un perfil aproximado de una aceleración. Durante el despegue de una nave espacial de 3 etapas que muestra que el empuje de la primera etapa produce una aceleración tan alta como de 9G y el empuje de la segunda etapa produce una aceleración tan alta como 8G. Cuando está de pie, el cuerpo humano no podría soportar esta aceleración tan elevada, pero en una posición semi-reacostada transversal al eje de aceleración se puede soportar con facilidad. Por tanto, ¿qué podemos entender que esto? Pues que los astronautas, sus asientos son reinclinables. También se producen problemas durante la desaceleración cuando la nave espacial vuelve a entrar a la atmósfera. Una persona que viaja a la velocidad del sonido y de los aviones rápidos se puede desacelerar con seguridad en una distancia de aproximadamente 200 metros, mientras que una persona que viaja a una velocidad Mach de 100, una velocidad que es posible a los viajes espaciales interplanetarios, precisaría una distancia de aproximadamente 16.000 kilómetros para una desaceleración segura. Clima artificial en las naves espaciales selladas herméticamente. Dado que en el espacio exterior no hay una atmósfera,
en una nave espacial se debe de generar una atmósfera y un clima artificial. Lo que es más importante, la concentración de oxígeno debe permanecer lo suficientemente elevada y la concentración de dióxido de carbono lo suficientemente baja para impedir la asfixia. En algunas de las primeras misiones espaciales se utilizaba en la cápsula una atmósfera que contenía oxígeno puro a una presión de aproximadamente 260 milímetros de mercurio, pero ya en viajes modernos se utilizan gases aproximadamente iguales a los del aire normal, con 4 veces más de nitrógeno que de oxígeno y una presión total de 760 milímetros de mercurio. Para los viajes espaciales que duran más de varios meses, no es práctico transportar un suministro adecuado de oxígeno. Por este motivo, se han propuesto técnicas de reciclado para la utilización del mismo oxígeno una y otra vez. Algunos procesos de reciclado dependen solo de procedimientos físicos como la electrolisis del agua para liberar oxígeno. Otros dependen de métodos biológicos como la utilización de algas con su gran almacén de clorofilia para liberar oxígeno a partir del CO2 mediante el proceso de la fotosíntesis. Ya por último, la ingravidez en el espacio. Una persona en un satélite que está orbitando o en una nave espacial no propulsada experimenta ingravidez o un estado de fuerza G casi igual a cero, a veces denominado microgravedad. ¿Y qué quiere decir todo esto? Que pues que la persona no es arrastrada hacia la parte inferior, hacia los lados, ni hacia arriba, la parte superior de la nave espacial, sino que simplemente flota en el interior de sus cámaras. La causa de esta ingravidez, no es que la gravedad no arrastre el cuerpo, porque sigue siendo activa la gravedad de cualquier cuerpo celeste próximo. Sin embargo, la gravedad actúa al mismo tiempo, tanto sobre la nave espacial como sobre la persona, por lo que ambas son arrastradas con exactamente las mismas fuerzas de aceleración y en las mismas direcciones. Eh, los, los efectos observados en la estancia prolongada en el espacio son los siguientes: disminución del volumen sanguíneo, disminución de la masa de eritrocitos, disminución de la fuerza muscular y de la capacidad de trabajo, disminución del gasto cardíaco máximo, pérdida de calcio y fosfato y desde los huesos, así como pérdida de masa ósea. La mayoría de estos mismos efectos también aparecen en pacientes encamados durante periodos prolongados. Y por este mismo motivo, los astronautas realizan programas de ejercicio durante las misiones espaciales prolongadas. Y pues con esto terminaría el tema de fisiología de la aviación. Espero sea de su agrado y si tienen alguna duda, no duden en ponerla en los comentarios.